Hola querido amigo, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo juntos este momento de reflexión basado en lo que la Biblia dice. Vienen a mi mente en este momento unas palabras de la primera carta del apóstol San Juan, cuando él habla acerca de la obra de Jesús. En primera de San Juan, en el capítulo 2, nosotros encontramos en el verso 2 que el apóstol escribe: y él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta palabra propiciación que utiliza aquí el apóstol Juan está asociada al propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era una tapa de madera recubierta en oro, sobre la cual había la imagen de dos seres celestiales, ¿sí? Dos querubines que se miraban el uno al otro y cuyas alas finalmente chocaban la una contra la otra. Esta tapa, el propiciatorio, cubría lo que se conoce como el Arca de la Alianza, dentro de la cual estaban los 10 mandamientos. Una vez al año, en el día de expiación, hoy conocido como Yom Kippur en el pensamiento judío, el día del perdón, el sumo sacerdote del pueblo de Israel entraba al lugar donde estaba el Arca de la Alianza, que era el lugar santísimo, y luego de haber realizado una serie de ritos de purificación y haber ofrecido determinadas víctimas a favor de sus pecados, los de su familia y los del pueblo de Israel, recogía parte de la sangre de un macho cabrío, de un chivo, ¿sí?, que había sido sacrificado por el pueblo de Israel. Y una vez que recogía esta sangre, entraba al lugar santísimo del santuario terrenal y echaba parte de esa sangre sobre esa tapa. Esa tapa era una tapa muy particular porque sobre ella se manifestaba la presencia de Dios, como lo relata la Biblia. Así que entre la presencia de Dios y la ley que el hombre transgredía estaba la sangre del chivo expiatorio, la sangre del macho cabrío que entregaba su vida por los pecados del pueblo de Israel. Una vez que esto se producía, el sacerdote salía y transfería todas las culpas ya perdonadas, ya redimidas, ya lavadas, ya purificadas, ya borradas del pueblo de Dios sobre otro macho cabrío que era llevado al desierto para que muriera de hambre. Así que la figura del propiciatorio está asociado a aquel que carga con nuestros pecados y muere por nuestros pecados, cuya sangre se interpone entre la santidad de un Dios que es perfecto en santidad, en bondad, y la ley que nosotros transgredimos. Entre ese Dios justo, santo y bueno y esa ley transgredida está Jesús, el Dios hecho hombre, que con su brazo humano nos une al trono de la divinidad y con su brazo divino, nos une al trono de la divinidad y con su brazo humano se aferra a cada uno de nosotros para que pueda transformarse él a su vez en el puente que une el cielo con la tierra. El gran chivo expiatorio de la redención a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento es Jesús, porque Él carga con las culpas, con los pecados de toda la humanidad. En el ritual del día de expiación del pueblo de Israel, el chivo expiatorio que era llevado al desierto no moría por los pecados de Israel. No se obtenía a través de su muerte o de la entrega de esa vida la redención del pueblo de Israel. Era el sacrificio del chivo expiatorio que moría por los pecados de Israel, el cual traía la redención. Por eso es que cuando el Nuevo Testamento habla de Jesús, dice que Él cargó con nuestros pecados en el madero y que nosotros fuimos curados y sanados gracias a su sacrificio a favor de nosotros, a la entrega de su vida a favor de nosotros. Así que la figura del chivo expiatorio es la figura de alguien que recibe las culpas constantemente. ¿Por qué te cuento toda esta historia? Porque a lo largo de la vida muchos de nosotros quizás
hemos sido chivos expiatorios. A lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado muchas personas y se han utilizado grupos como chivos expiatorios. El chivo expiatorio es el que lleva la culpa, el chivo expiatorio es el que es culpabilizado, al que se responsabiliza de las cosas malas que puedan ocurrir, sobre el cual se transfiere la responsabilidad de algo que no acontece correctamente. Cuando nosotros repasamos la historia de la humanidad, descubrimos que ha habido minorías, por ejemplo, marginadas, que a lo largo de los siglos han sido apuntadas como responsables de algo. Voy a ponerte simplemente un ejemplo. Los judíos han sido utilizados como chivos expiatorios a lo largo de la historia. Durante toda la Edad Media, cada vez que había alguna plaga o alguna peste, se culpabilizaba a los judíos de lo que estaba ocurriendo. Muchas veces en las juderías que existían dentro de las ciudades cristianas, los judíos tenían un mejor estado de salud que el resto de los cristianos, y eso se debía a su estilo de vida, se debía a las medidas de higiene que ellos practicaban basadas en la Biblia. Pero al no enfermarse ellos en la misma proporción que se enfermaban los cristianos, se los culpaba de que ellos habían hecho un trato con el diablo y por su culpa venía la maldición a los cristianos. Así que ellos eran el chivo expiatorio y se los culpabilizaba por la desgracia. Esto pasó también en la Alemania nazi. Los judíos fueron culpabilizados de la decadencia y la desgracia del pueblo alemán, y en un sentido de toda la humanidad. Y con el concepto de la solución final se pretendió quitar al responsable. Pero en la vida personal podemos muchas veces ser chivos expiatorios. Conocí el caso de una mujer que conoció a un hombre, tuvo relaciones con este hombre y fruto de esas relaciones ella quedó embarazada, tuvo un hijo, una descendencia, pero al poco tiempo este hombre la abandonó, la dejó. A pesar de que esta mujer luego volvió a rehacer su vida con otro hombre y su familia se acrecentó, tuvo más hijos, a lo largo de toda su vida proyectó toda su frustración sobre la hija que había tenido con este primer hombre y la culpabilizó constantemente de todas las cosas que acontecían. Si le iba mal en su nueva relación, la responsable era la hija. Constantemente le recordaba cosas malas de su padre. Constantemente la hacía responsable de las desgracias que ella vivía. En un sentido, esta hija fue el chivo expiatorio de esta madre frustrada al transferir ella su culpa, su frustración y su responsabilidad sobre esta hija. Ella cargó con la responsabilidad de su madre, fue culpabilizada por lo que su madre vivió. La madre hablaba mal de ella, pero no hablaba mal de su exmarido, ni de la familia de su exmarido, ni siquiera de ella misma. Toda la maldad estaba en la hija. A lo largo de su vida, esta pequeña creció siendo el chivo expiatorio de su madre, la que recibió la culpabilización permanente. Puede ocurrir que en nuestros hogares y nuestras familias, algunos de nosotros podamos haber sido los chivos expiatorios de desórdenes y problemas familiares. Siempre se busca cargar sobre alguien la responsabilidad. La mente humana, de una manera muy fácil, proyecta su miseria, su culpa, su responsabilidad sobre otros, probablemente para evitar el dolor emocional. A veces es más fácil mirar al costado o culpabilizar al otro que aceptar la realidad de mi propia responsabilidad. Es mucho más común tener un chivo expiatorio que asumir nosotros nuestra responsabilidad por lo que acontece en nuestra vida, por los errores que hemos cometido y las culpas que nosotros tenemos y que debemos asumir. La buena noticia es que nadie necesita ser el chivo expiatorio de nadie. Tú no necesitas ser el chivo expiatorio de tu familia. Tú no necesitas ser el chivo expiatorio de las frustraciones de tu esposo, de las frustraciones de tus hijos, de las frustraciones de tu iglesia, de las frustraciones de tu jefe. Tú no necesitas ser el chivo expiatorio de las frustraciones de nadie, de las responsabilidades no asumidas de nadie y de las culpas de nadie. Porque en última instancia tus errores, los míos y los de todo el mundo, ya fueron cargados sobre uno superior a todos de nosotros. Dios mismo eligió ser el chivo expiatorio. Él mismo eligió cargar con todas nuestras faltas, nuestros defectos, nuestros errores, nuestras culpas, para que nosotros
podamos vivir en paz y podamos tener tranquilidad. No dejes pues que nadie haga de ti el chivo expiatorio, porque Jesús ya ocupó tu lugar en su vida y en su muerte, para que no tengas que cargar con nada que te enferme, con nada que destruya tu corazón, con nada que destruya tu alma. Aférrate a Jesús, cree en Él. Él es tu Salvador, el mío y el de toda la humanidad. Feliz día junto a Jesús.